procedemos a darle la bienvenida a un par de ingenieras que nos van a colaborar con la siguiente presentación. Ellas son Claudia Patricia Gaviria, es ingeniera de producción, tiene 17 años de experiencia en todo lo relacionado con los procesos de manufactura, y María Clara Duque es ingeniera de diseño, ambas son de AFI, con 15 años de experiencia en procesos de manufactura. La presentación que nos van a hacer se llama Aplicación de la manufactura aditiva y sustractiva con SpritCam en la manufactura de moldura para envases de vidrio. Es importante mencionar que las ingenieras son un par de emprendedoras, tienen su propia empresa, Manunk, y son representantes en Colombia del software SpritCam. Ingenieras, bienvenidas, y la audiencia es de ustedes. Muchísimas gracias, buenos días para todos. Como ya pues nos presentaron, nosotros somos Claudia Gaviria y María Clara Duque. Tenemos una empresa que se llama Manunk y somos los representantes de Sprit en Colombia. Somos únicos representantes de Sprit en Colombia y presentamos también servicios de capacitación y asesorías para empresas. Vamos a hablar sobre entonces el proyecto de aplicación de manufactura aditiva y sustractiva. Usamos el software SpritCam. Usamos el software SpritCam. Entonces vamos a ver un poquitico qué es este software. Este software es un software CAM solamente, de alto rendimiento para programar máquinas, herramientas, utilizando un gemelo de máquina, ¿sí? Para simplificar la programación. Y nos ofrece posteriormente un código G que no necesita edición, ¿sí? Este fue el software que nosotros utilizamos para el proyecto que les vamos a presentar. Este tipo de software lo usan desde empresas muy pequeñas hasta empresas multinacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ayudan en todo tipo de industria, en la industria médica, en la industria aeroespacial, en la industria de la construcción, o sea, en diversos tipos de empresas se utiliza. La programación es muy simple, ¿sí? Y podemos utilizar mejor la máquina y disminuir los tiempos de configuraciones y disminuir los tiempos de ciclo. Una de las cosas que más valoramos del software Sprit y que nos apoyó mucho en este proyecto fue el soporte técnico, ¿sí? Tienen un soporte técnico las 24 horas del día, el servicio es global, prestan capacitación, consultoría y el servicio de programación. ¿Qué productos ofrece este software CAM? Utilizamos módulos de fresado de 2 a 5 ejes, torneado de 2 a 22 ejes, electroerosión por hilo de 2 a 5 ejes, máquinas multitareas tipo suizo de fresado y torneado y EGB, y trayectorias simultáneas de 3, 4 y 5 ejes de alta velocidad, inspección en máquina y deposición de energía directa y aditiva. Fíjense que acá estamos resaltando el fresado de 2 y 5 ejes y la deposición de energía directa aditiva, que fueron los módulos que se usaron para desarrollar este proyecto. También cabe resaltar que cuenta Sprit con los postprocesadores universales de casi todos los tipos de máquina. Entonces, eso nos da una amplia ventaja competitiva. ¿Listo? Vamos ahora a hablar del módulo de deposición de energía directa aditiva o DET, ¿sí? Este módulo me permite programar y optimizar la simulación de los procesos aditivos y sustractivos en una sola solución integrada. Es decir, dentro de la misma interfaz voy a tener procesos aditivos y sustractivos. Yo puedo simular y programar ambos procesos. Los ciclos, tanto sustractivos como aditivos, van a hacer el reconocimiento del stock de material que vamos a utilizar. Es decir, cuando la herramienta está trabajando con procesos aditivos, en la simulación me va a mostrar cómo va adicionando material.
Y cuando estoy trabajando procesos sustractivos, él me va mostrando cómo va sustrayendo el material. Este tipo de módulo se puede utilizar para cualquier tipo de máquina CNC, ¿sí? Y incluso las híbridas, por eso es este módulo de deposición de energía aditiva. El flujo de trabajo es natural, yo puedo cambiar el orden de los procesos, es decir, puedo configurar dentro de la misma interfaz los sustractivos y los aditivos y los puedo ir acomodando a mi antojo. También cuento con la herramienta de colocarle un tiempo opcional de enfriamiento. Esto es sumamente importante cuando estoy trabajando con esta tecnología aditiva y sustractiva combinada, ¿sí? Esta herramienta me ofrece estrategias que son especializadas para este tipo de procesos, ¿sí? Para tanto los procesos sustractivos como aditivos. Ahora vamos a mirar entonces el caso real que nosotros utilizamos, que es la aplicación de la tecnología de la deposición de energía directa aditiva en una máquina CNC para el equipo de moldura de envases de vidrio, ¿sí? Este proyecto se desarrolló entre dos empresas, ROS International y Hybrid Manufacturing Technology, para que miremos un poquito, obviamente utilizando el software Split. Pero primero vamos a mirar entonces quién es ROS International y quién es Hybrid Manufacturing. ROS International es una empresa que está dedicada a la fabricación de envases de vidrio y siempre ha estado en la vanguardia en nuevas tecnologías y en todo lo que está relacionado con máquinas CNC. Siempre obviamente se está buscando la mejor manera de hacer estos procesos productivos. Resulta que en el proceso de manufactura de envases de vidrio, el equipo de moldura tiene ciertas áreas que se someten a calor e impacto, ¿sí? Entonces, obviamente, queríamos trabajar en esa parte con una empresa que nos ofreciera como unas nuevas tecnologías. Aquí entró Hybrid Manufacturing Technology, que es una empresa que nació en el 2012 en Inglaterra y que nos ofrecía esa tecnología de adición de material cambiando nuestro sistema tradicional o el sistema tradicional utilizado en Rosmobile International y disminuyendo los tiempos de ciclo. Así que íbamos a trabajar las áreas que estaban expuestas a calor e impacto con una nueva tecnología del proceso. María Clara nos va a explicar un poco mejor en qué consistía el proceso tradicional y en qué consiste el cambio que se hizo con estas tecnologías de Hybrid Manufacturing. Buenos días. Entonces, en Rosmobile teníamos el proceso de metalizado tradicional que consistía en algunas piezas de la moldura necesitan un proceso de metalizado porque en la formación del vidrio tienen contacto con el material en caliente, en altas temperaturas y en especial en el área de las aristas y adicionalmente se encuentran sometidas al impacto. Entonces, se protegen por medio de una adición de material en estas zonas para evitar el desgaste y la rotura. Entonces, en el proceso tradicional de metalizado, las piezas son sometidas, como pueden ver en la imagen, a un precalentamiento o varios precalentamientos y luego deben ser metalizadas. Y por último, a un enfriamiento de por lo menos 8 horas a temperatura ambiente para continuar con el proceso de metalizado y finalmente pasa a la parte de mecanizado. Bueno, entonces aquí vemos que en la adopción de la nueva tecnología híbrida se consolidó todo un proceso tradicional
del metalizado, incluyendo los fresados de preparado y posteriormente los finalizados, y se eliminaron los procesos de precalentamiento, como podemos ver en la imagen, y los de enfriamiento, y todo fue consolidado en una sola máquina. Y esta máquina es una máquina híbrida, que con eso, pues como empezó el proyecto, se organizó una máquina que fuera de deposición de material, y además que ayudara a la sustracción, pues también, que es una máquina de CNC de fresado. Ahora vamos a ver un video donde muestra el proceso en Sprit, que es pues lo que vamos a presentar. Aquí les vamos a mostrar cómo se crea una operación de adición. Previamente ya tenemos todas las operaciones de sustracción, que es el preparado para metalizar todas las zonas, y tenemos configurado pues obviamente la máquina, las herramientas, y tenemos ya pues la pieza donde vamos a trabajar. Entonces aquí ya les mostramos pues lo que es la operación, y vamos a poner todas las especificaciones que se requieren para el proceso pues de producción. Bueno, aquí estamos poniendo pues como toda la estrategia dentro de la operación, la estrategia que funciona pues en esa área, cómo queremos que sea la deposición del material. Entonces aquí ya vamos a ver que se genera una trayectoria, igual como se generan las trayectorias de cualquier operación de sustracción. Aquí vamos a acomodar la operación según el proceso de producción. Podemos cambiar, vemos todas las operaciones en esta barra, y podemos cambiarla de orden cuando queramos, pues según el proceso. Aquí podemos observar en la simulación la máquina donde estamos trabajando, la herramienta, la pieza de trabajo, toda la configuración. Esto es lo que decía Clau, que es el gemelo de máquina, que es tal cual como muestra en la realidad. Aquí están los procesos sustractivos, que son todo lo del preparado para metalizar. Vamos a quitar el material donde vamos a adicionar el metalizado. Aquí ya viene la herramienta de adición. Esta herramienta es configurada pues según los parámetros reales. Viene la deposición pues que acabamos de hacer del cuello, y ahora vamos a hacer la deposición en las aristas pues del parting line, pues de la partición. Entonces a mano derecha vemos un video que nos muestra en imagen real pues cómo es la deposición. Aquí termina pues de adicionar pues el material. Como vemos pues se ve exactamente la huella que está dejando el material, y esto sería de forma real, pues la misma huella se configura en el software. Aquí vienen ya los procesos de finalizado de la cara frontal, que es el proceso para continuar más adelante en otras máquinas su proceso de mecanizado. Bueno, y así queda pues la pieza. Listo. Bueno, y como podemos ver acá, estas son las piezas en el proceso. Pues la pieza a mano izquierda
se ve como el proceso pues ya metalizado, cómo queda pues la adición de material. Y al centro vemos las imágenes ya después del finalizado de la cara frontal, cómo queda la deposición del material y lo perfecto que es y la apariencia como se ve de bien. Y a mano derecha vemos ya las piezas finalizadas. Bueno, vamos a ver las conclusiones del proyecto, de este caso que trabajamos en la empresa. Y la pieza, a no ser sometida a los procesos de precalentamiento, pues su estructura no se altera y mantiene las propiedades, lo que garantiza la maquinabilidad y conservar las especificaciones del material requeridas por el cliente. También, pues como vemos en la imagen, se mejora mucho la apariencia y la precisión de este metalizado. Entonces podemos ver que el proceso anterior era muy inexacto y se veía pues como muy feo, y el nuevo pues se logra ver como muy perfecto, muy bonito en el tema de apariencia. Y con la consolidación de los procesos en una estación de trabajo, pues vemos las siguientes ventajas, que sería la intervención de un solo operador, un solo montaje para múltiples procesos. También vemos una reducción significativa en tiempos de producción y la reducción a una sola máquina, pues en vez de utilizar varios equipos en el proceso tradicional. Ahora miremos entonces qué beneficios nos trajo Sprit, el uso de SpritCam en este proyecto. Entonces, una de las ventajas fue que nosotros pudimos hacer la manufactura de manera integrada, la pudimos hacer todos los procesos de sustracción, como ustedes vieron, las operaciones de preparado para metalizar, luego las aditivas, que fue la parte del metalizado, y posteriormente otra sustractiva, que era mecanizar las superficies en la línea de partición. Todo eso lo hice dentro del mismo módulo, en el mismo software. Adicional a esto, nosotros pudimos hacer una simulación real y completa, tanto de los procesos aditivos y sustractivos. Como les expliqué al inicio, que él me muestra cómo va adicionando el material y cómo va optimizando las trayectorias, los posicionamientos de herramientas. Obviamente esto requiere que el programador de los datos reales de cómo va a ser la deposición de material, cuáles van a ser las herramientas que voy a emplear para que esta simulación sea óptima. Por eso utilizamos gemelos de máquinas reales, ¿sí? El stock todo el tiempo está simulado en forma real, como ya les hablé anteriormente. ¿Por qué? Porque me muestra la adición y la sustracción del material. Y esto permite que el software optimice los movimientos. Y todos los procesos, digamos que van a estar controlados por el programador del software. Es decir, antes de que vayamos a la máquina, el programador del software ya sabe cómo va a ser el resultado que vamos a obtener, tanto en la parte sustractiva como aditiva. Si tienen alguna pregunta sobre el proceso, aquí pueden ver todas las marcas de máquinas con las que trabaja Sprit. Por lo tanto, tenemos todos esos gemelos de máquinas, tenemos todos los herramientales que se puedan utilizar. Tenemos asociaciones con diferentes fabricantes de herramientas y todo esto lo traemos de librerías, entonces podemos trabajar con las situaciones medianamente reales. Ingenieras, muchísimas gracias. Este caso de éxito definitivamente es muy interesante, creo que para toda nuestra audiencia. Hay varias preguntas. ¿Cuál fue el tiempo proceso completo de adición?
esa la hace Juan Camilo Sánchez. Bueno, el proceso, pues exactamente no te voy a decir el dato, pero como el proceso tradicional venía acompañado de 8 horas de enfriamiento, o sea que prácticamente un molde no se podía empezar a mecanizar hasta que no pasara esas 8 horas de enfriamiento. Entonces, la parte de metalizado como tal, más el enfriamiento, podía constar de unas 10 horas dependiendo de cuántos precalentamientos lleva y cuántas veces se enfría. Entonces, póngale que 24 horas se podía empezar a mecanizar una pieza después del metalizado. Ahora, con el proceso de adición de material en una máquina híbrida, el consolidado que le estamos hablando, podrían pasarse de esas 24 horas a las 2 horas o 3 horas, dependiendo de los procesos que le pongamos en la máquina y dependiendo de cuántas áreas metalizadas lleve. Entonces, viene los procesos de preparado para metalizar, que son fresados sencillos, y adicionalmente, pues ya viene la parte del metalizado. La parte de enfriamiento son minutos, o sea, son minutos dentro de la misma máquina, y ya más adelante sigue la parte de los fresados que le queramos hacer, ya dependiendo pues del molde. Entonces, póngale entre 2 horas y 3 horas, de 24 horas a 2 horas y 3 horas en el proceso de consolidado. Pues básicamente me respondiste la pregunta que yo tenía y era, pues aparte de la pregunta que hizo Camilo, digamos que se complementaban. Yo tenía curiosidad sobre cuánto fue la disminución en tiempo de manufactura y cuánto fue la disminución en tiempos muertos, pues diferenciando tiempo de manufactura como el tiempo, digamos, de sustracción de material en el proceso previo y los tiempos muertos como cada que tenés que montar la pieza en una máquina diferente, ¿cierto? Claro. Pero digamos, básicamente nos dieron respuesta a eso. Sí, porque se eliminaron los tiempos de montaje, porque ya en un solo montaje estaba haciendo tanto las operaciones de preparado como metalizado como mecanizado posterior, mientras que anteriormente se montaba en una máquina primero, eso representaba un montaje, un transporte de material hacia la zona de metalizado, ahí de metalizado un transporte y un tiempo hacia el enfriamiento, y de ahí posteriormente a otra máquina para nuevamente ser mecanizado. Entonces eliminamos todos los tiempos de transporte, ¿sí? Eliminamos montajes porque se hace dentro del mismo montaje y nos evitamos ese tiempo de enfriamiento de 8 horas a unos simples minutos. Antes de seguir con la siguiente pregunta, quiero recordarle a todos nuestros asistentes que por favor en el chat busquen el formato de asistencia y no lo diligencien si son tan amables. Paso a la siguiente pregunta, también de Juan Camilo. Dice, ¿el simulador contempla las variaciones en el material a raíz de la deposición de material a alta temperatura o fue considerado por ustedes en el proceso? Lo que pasa es que este proceso básicamente empezamos como un laboratorio. Este proceso, como era único acá en Colombia, empezó un proceso de laboratorio entre Rosmould, entre Hybrid Manufacturing y entre la herramienta Sprit, que fueron pues como los 3 actores involucrados. Entonces, llegamos a todo este tipo de conclusiones fue a partir de todos los ensayos y todas las pruebas que se hicieron. Obviamente, ya configurar el software fue muchísimo más fácil a medida que nosotros fuimos obteniendo los resultados en cada uno de nuestros ensayos. Entonces, cuando ya sé cómo se comporta el material, yo puedo colocar esos datos de cómo es la deposición del material dentro de la aplicación de Sprit. Entonces, cuando ya yo meto esos datos, yo puedo obtener una simulación igual a cómo se comportaría en la realidad.
Muy interesante, sí, esa retroalimentación que te permite hacer el ensayo y error es fundamental. Una pregunta adicional que hace Juan Camilo es aporte de material por alambre. No, es polvo con láser. Ok, ok. Bueno, y yo tengo una última pregunta también, pues, por curiosidad respecto del proceso, y es, digamos, ¿por qué al trabajar con manufactura aditiva no se requiere hacer precalentamiento de la pieza? Porque, y la pregunta, digamos, va enfocada es que en el incremento de la productividad, ¿cierto? Es decir, digamos, cuando por el método tradicional tienes que hacer precalentamiento, ustedes hablaron de tiempos para esos moldes que son muy masivos, de hasta 8 horas, ¿cierto? Entonces, la curiosidad es esa, ¿por qué al cambiar el proceso de manufactura no hay que hacer precalentamiento? En la deposición del material viene en la acción de un láser que calienta ambos materiales, tanto en el que le va a depositar y el polvo que se está depositando. Entonces, eso que se requería en la tradicional ya no es necesario porque ya la tecnología lo tiene y esa adherencia se garantiza con esa acción del láser. Obviamente con condiciones, la máquina tiene sus condiciones, su potencia, todo, entonces todo es configurado dependiendo también del material al que le estás depositando. Pues para un bronce es muy diferente que para un hierro gris, entonces todas esas condiciones dentro de la máquina cambian para cada uno, pero la potencia del láser hace lo que hacía en el tradicional, ese precalentamiento y ya pues derretir el material dentro pues, encima de la zona. Otra cosa que pudimos apreciar en la presentación de ustedes es la diferencia en, digamos, el acabado superficial. Es muy significativa. Total, incluso no, en el tradicional no se garantiza una medida. ¿Por qué? Porque, o sea, eso queda como si fuera un caldo encima y va penetrando sobre el material. Eso tiene eso tiene cierta tolerancia. En cambio, con el proceso consolidado, ya podemos garantizar incluso espesor, pues de profundidad como el ancho. Ya era exactamente lo que pedía el plano. Bueno, pues de nuevo les agradecemos el hecho de que ustedes hayan querido involucrarse en la realización de este evento. Muy interesante poder apreciar, digamos, en este caso, la versatilidad del software que ustedes, digamos, representan acá en Colombia, que Manunk representa en Colombia, y ver cómo, digamos, desde que haya disposición, en este caso, por diferentes, digamos, personas de interés, el fabricante del molde, ustedes como representante, digamos, de Sprit en Colombia, se pudo desarrollar un proyecto tan interesante que a la larga termina beneficiando, en este caso, la productividad y los costes de producción. Claro. De nuevo, les agradecemos mucho.